El día de hoy vamos a hablar de los recursos energéticos y sobre todo nos vamos a centrar de aquellos energéticos y cómo se dan en nuestro país y no tan solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Primero que todo, ¿qué es un recurso energético? Para hablar de los recursos energéticos tenemos que entender que desde la naturaleza es donde nosotros obtenemos toda la energía necesaria para transportarnos, la energía para la iluminación, la calefacción, sobre todo en este tiempo de invierno, que necesitamos bastante calefaccionar nuestras casas. La calefacción también se obtiene de la energía que obtenemos del medio ambiente y obviamente para el funcionamiento de distintas máquinas y actividades domiciliarias y también industriales. Por tanto, es desde ahí de donde nosotros obtenemos esa energía que se necesita para mover. ¿Mover qué? Mover de todo, mover desde un auto hasta mover también energía calórica en las estufas y entre otras cosas más. El aumento constante de este consumo energético hace que hoy en día tengamos riesgos de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco se está acabando y este riesgo de abastecimiento está afectando de dos formas. Una, aumentando el valor de estos productos energéticos y otro, acabando o generando una escasez en algunos sectores también producto de la sobreexplotación de este mismo recurso. Los recursos energéticos, como ya les comentaba, vienen desde la naturaleza, por tanto, si los sobreexplotamos, también afectan a la naturaleza. Y por tanto han acarreado una serie de interrogantes y diversas respuestas de cómo tienen que generarse la energía, sobre todo en nuestro país, de qué es lo que tenemos que hacer para cambiar que este recurso energético que se está acabando, que se proviene de la naturaleza, nosotros ocupemos otro que no dañe tanto a la naturaleza. Esa es la idea para donde vamos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Existen energías llamadas convencionales y las no convencionales. Las energías convencionales son la gran mayoría de todas las energías que utilizamos hoy en día en la actualidad. De hecho, los combustibles fósiles, por ejemplo, toda la producción del petróleo, el petróleo nosotros sabemos que se provoca tras la descomposición de miles y miles de años de algunos de productos, digamos, de fósiles vivientes, de seres que fueron vivientes en su tiempo y que obviamente se han ido descomponiendo con el tiempo y se transforman finalmente en lo que nosotros conocemos como el petróleo. Del petróleo y de este combustible derivan lo que es la benzina, la parafina y otros derivados más que vienen del petróleo que se utilizan como recursos energéticos. Sin el petróleo, sin este combustible fósil, los automóviles no se moverían porque los automóviles funcionan en base a derivados del petróleo, como es el petróleo directamente o la gasolina. ¿Ya? Tampoco tendríamos para calefaccionar nuestras casas las estufas que funcionan a parafina. Y obviamente las maquinarias de varias empresas tampoco tendrían cómo funcionar porque trabajan a través de el petróleo, el aceite, a través de la benzina, entre otros combustibles que vienen, obviamente todos derivados finalmente de estos combustibles fósiles o el petróleo. Por tanto, las empresas necesitan de petróleo para funcionar. El tema es que el petróleo en algún momento se va a acabar. Por tanto, es una energía convencional que no es renovable. La leña. La leña es el combustible por el cual nosotros utilizamos y prendemos el fuego. El fuego no tan solo sirve para calentar, sino que también sirve para algunos motores y hacer funcionar algunas calderas. Por tanto, el fuego es necesario y la leña es necesaria como combustible que dentro de todo es renovable, pero si lo sobreexplotamos también se puede acabar en algún momento. Y el agua de los ríos es uno de los elementos más interesantes porque el agua de los ríos se utiliza no tan solo el agua, sino que la fuerza que ejerce el agua a través de, obviamente, las represas que se juntan esta agua y al finalmente cuando la sueltan a través de estos, digamos, tubos, estas cañerías, la fuerza que ejerce el agua va girando algunos motores que obviamente generan la energía eléctrica. Ahora, ¿se puede generar energía de este tipo, eléctrica, de combustión o para calefaccionar de otra forma? Sí. Y esas son las energías que vamos a ver ahora, pero me interesa dejar claro que estas tres son convencionales, porque son las más utilizadas hoy en día. Los fósiles, que tienen que ver con combustible, la leña, que tiene que ver con otro tipo de combustible venido de la naturaleza, y finalmente el agua, que es el elemento utilizado para generar electricidad. Ahora, ¿qué energías son no convencionales? Dentro de las energías no convencionales podemos encontrar varias. La eólica, que es una energía supernatural, no contamina y que genera electricidad a través del movimiento de las aspas que la mueve el viento. En estos sectores donde siempre todo el año el viento, la energía eólica es un gran sistema de generación de energía eléctrica sin contaminar el medio ambiente. Lo mismo pasa con la energía solar. Energía solar es a través de los rayos del sol y los rayos ultravioleta se genera electricidad que se almacena en grandes
en grandes baterías que finalmente traspasan al tendido eléctrico, que puede significar un ahorro tremendo para una casa en cuanto al gasto energético, en cuanto al gasto de luz. Obviamente también es una energía súper limpia como la energía eólica. La energía maremotriz, que tiene que ver con estas aspas que giran bajo el mar con las corrientes marinas. Al igual que la eólica, que es con el viento, aquí las corrientes marinas mueven las aspas y hacen que se genere electricidad naturalmente sin mayor contaminación. La geotérmica es ocupar todos estos elementos de la naturaleza, como por ejemplo esto en particular que se llaman los geysers, que generan una gran fuerza cuando explotan, implosionan y generan vapor, generan energía, sale la fuerza con agua y obviamente sale caliente. Toda esta fuerza geotérmica se utiliza en las plantas de producción energética geotérmica. Aquí es un poco, no es tan, a ver, no quiero decir que contamina igual que el resto, pero sí contamina más que una eólica o solar o una maremotriz, que son súper limpias. La geotérmica es una energía que es un poco más contaminante producto de todo el proceso que se hace en torno a cómo ocupar la energía geotérmica. La biomasa es la generación de energía a través de los residuos que deja la naturaleza, como por ejemplo los residuos de la vegetación, de los animales, de la industria agrícola y de las ciudades. Todos esos residuos se transforman en una biomasa que finalmente se está tratando de ocupar como un combustible. Y finalmente, esta es una de las ideas más interesantes que he visto este último tiempo y que he investigado harto sobre ella, es cómo utilizar el movimiento de las olas para generar energía. A este movimiento nosotros le llamamos undimotriz, que consiste en una central que almacena energía eléctrica en una batería y que la energía se genera gracias al movimiento de las aspas que tiene esta central, que está alrededor de ella, y que obviamente, tal como se observa en el dibujo, a través de la ondulación y el movimiento de la marea, va generando electricidad en estos nodos que posee justo en estas uniones. Es como, no sé si ustedes alguna vez han tenido en sus manos estas linternas que no ocupan pila, que son harto recargables, que se cargan o moviendo una manivela o apretando un botón que hace que gire dentro un motorcito de cobre que va generando electricidad. Bueno, la idea es similar a esta, pero aquí se hace por sí solo gracias al movimiento de las olas. También son tipos de energía no convencionales, pero son muy amigables con la naturaleza. Por tanto, hoy día hemos visto dos tipos de cosas. ¿Qué son las energías, digamos, los recursos energéticos? ¿Y cuáles son las energías convencionales que contaminan un montón la naturaleza? ¿Y cuáles son las no convencionales que obviamente contaminan mucho menos que las que vimos anteriormente? Les voy a dejar 4 preguntas de cierre para que puedan contestar en su cuaderno al final de ver este video. Y obviamente cualquier duda o consulta saben que le deben hacerla llegar a mi correo electrónico. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre una energía convencional y una no convencional? Que acabamos de ver. La número 2, ¿el uso de las energías convencionales son tan perjudiciales para el medio ambiente? 3, ¿por qué el uso de energías no convencionales pueden ayudar al medio ambiente? Y 4, ¿cuál de los tipos de energía no convencionales es el que más te llama la atención y por qué? Los invito a compartir sus respuestas también a mi correo electrónico para que dentro de un próximo video también podamos hacer llegarlo y aparecer que obviamente qué es lo que respondió cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.